este tutorial vamos a realizar los ejercicios pares de la actividad de profundización correspondiente a la guía de aprendizaje número 2. En este ejercicio, el planteamiento nos dice: la longitud de una diagonal de un cuadrado mide 10 raíz de 2 centímetros. Hallar la medida de la longitud de un lado del cuadrado. En primer lugar, vamos a proceder a realizar la construcción del cuadrado. Recordemos, como su nombre lo indica, un cuadrado va a tener sus 4 lados de la misma dimensión y va a tener 4 ángulos rectos. Vamos a representar los ángulos con este cuadrito. Y vamos a mirar qué nos dice el ejercicio. Nos dice que la longitud de la diagonal de este cuadrado mide 10 raíz de 2. Voy a trazar la diagonal. Y la medida de esta diagonal es 10 raíz cuadrada de 2 centímetros. Sabemos que sus 4 lados van a tener la misma dimensión y que el cuadrado contiene 4 ángulos rectos. Al trazar esta diagonal, estos ángulos rectos van a quedar de 45 grados. De esta manera podemos identificar que al trazar la diagonal, el cuadrado se divide en 2 triángulos rectángulos isósceles. Este triángulo lo vamos a solucionar haciendo uso del teorema de triángulos especiales. Hay una de las fórmulas que nos dice que podemos calcular la hipotenusa con la medida de uno de sus lados multiplicado por la constante raíz cuadrada de 2. Voy a proceder a reemplazar en esta fórmula. La hipotenusa tiene un valor de 10 raíz cuadrada de 2 centímetros. Igual, el valor de x, que es uno de los lados, lo desconocemos. Y raíz cuadrada de 2 es un valor constante. Con esta información voy a despejar el valor de la incógnita x. X va a ser igual. Al otro lado del igual tenemos este valor, 10 raíz cuadrada de 2 centímetros. Y tenemos a raíz cuadrada de 2, que está multiplicando, lo vamos a pasar a dividir. Podemos observar que tenemos raíz cuadrada de 2 en el numerador y raíz cuadrada en el denominador. Esta raíz cuadrada de 2 la podemos cancelar y el resultado es igual a 10 centímetros. Este es el valor de un lado de este cuadrado. Así le damos respuesta a este ejercicio. Este ejercicio nos dice que la longitud de un triángulo equilátero es 6 raíz de 3 metros y nos solicita hallar la longitud de una altura del triángulo. En primer lugar, vamos a extraer alguna información. El enunciado nos dice que estamos hablando de un triángulo equilátero, es decir, un triángulo que va a tener todos sus lados del mismo tamaño y va a tener 3 ángulos iguales, es decir, esos ángulos van a medir 60 grados. Vamos a colocar este valor. En los ángulos basales voy a dejar el ángulo superior sin colocarlo todavía, porque el ejercicio también me pide calcular la altura del triángulo. Esa altura la voy a trazar en este momento y significa que este ángulo de 60 grados va a quedar dividido en 2 ángulos de 30 grados.
Bueno, ahora con esta información puedo observar que en esta parte inferior se me forman unos ángulos rectos y que este triángulo quedó dividido en dos triángulos de 30, 60 y 90 grados, considerado también como un ángulo especial o un triángulo con ángulos notables. Voy a empezar a identificar, digamos, las partes que tiene este triángulo de acuerdo a la información. Nos dice que cada uno de sus lados tiene un valor de 6 raíz de 3 metros. Y me solicitan calcular la altura. Voy a colocarlo en este caso con el valor de X. Voy a empezar identificando la hipotenusa. Recordemos que la hipotenusa siempre va a estar al frente del ángulo recto. Es decir, en este caso la hipotenusa es 6 raíz de 3 metros. Tenemos un ángulo menor de 30 grados. Al frente vamos a tener lo que denominamos cateto corto o cateto menor. Y tenemos un ángulo de 60 grados, que sería un ángulo mayor. Y al frente, en este caso, la X corresponde al cateto largo o cateto mayor. Una de las fórmulas que hemos venido utilizando para calcular el cateto largo, en este caso vamos a hacer uso de la hipotenusa. Esa fórmula nos dice que es igual a raíz de 3 medios multiplicado por la hipotenusa. El cateto largo, recuerden que es el que estamos calculando. En este caso lo denominé con la letra X. Raíz de 3 medios es un valor constante. Y la hipotenusa me la dio el ejercicio. El ejercicio me dice que la hipotenusa es igual a 6 raíz cuadrada de 3. Voy a proceder a realizar esta multiplicación. Voy a simplificar mitad de 2, 1, mitad de 6, 3. De esta manera el ejercicio me va a quedar 3 por, voy a multiplicar los radicales. Raíz cuadrada de 3 por 3, que es 9. X va a ser igual a 3. Y le saco la raíz cuadrada a 9. Esa raíz cuadrada de 9 es 3. Ahorita le colocamos el valor de la medida, la unidad de medida. Yo tengo 3 por 3, 9. Y recordemos que estamos trabajando con metros. Es decir, la altura de este triángulo equilátero corresponde a una medida de 9 metros. En este ejercicio nos hablan del perímetro de un triángulo equilátero cuya medida es 39 centímetros y nos solicitan calcular la longitud de la altura del triángulo. Para darle solución al ejercicio vamos en primer lugar a determinar algunos conceptos básicos. Nos están hablando de perímetro. Recordemos que perímetro es la suma de los lados. Y nos dice también que el triángulo es equilátero. Esto significa que sus 3 lados tienen la misma medida. Para dar solución, lo primero que vamos a hacer es calcular cuánto mide cada uno de los lados. Para ello, vamos a dividir el perímetro entre el total de los lados. Significa que un lado mide, tenemos un perímetro de 39 centímetros. Lo vamos a dividir entre 3, que es la cantidad de lados del triángulo. Y 39 dividido 3 nos va a dar que un lado de ese triángulo mide 13 centímetros. Ahora voy a proceder a realizar el dibujo del triángulo.
Ya calculamos que cada uno de sus lados tiene una medida de 13 centímetros. Vamos a colocar la medida. Y el ejercicio nos solicita calcular la altura. Al trazar esta altura se me van a formar en la parte inferior los ángulos rectos. Como el triángulo es equilátero, cada uno de sus ángulos va a tener una medida de 60 grados. En la parte superior, al trazar la altura, los ángulos quedaron divididos en dos ángulos de 30 grados. Y para dar solución voy a determinar que esta altura sea la variable X. Puedo observar que al trazar la altura, este triángulo equilátero quedó dividido en dos triángulos de 30, 60 y 90 grados. Un triángulo especial de ángulos notables. Para ello voy a establecer cada uno de los elementos del triángulo. Recordemos que siempre al frente del ángulo recto nos va a quedar la hipotenusa, que tengo un ángulo más pequeño de 30 grados. Al frente voy a tener también entonces lo que denominamos cateto corto. Tengo un ángulo de 60 y al frente vamos a tener lo que denominamos el cateto largo. En este caso el cateto largo va a ser la variable X. Para dar solución a ese cateto largo vamos a emplear esta fórmula que nos dice que el cateto largo lo puedo calcular si conozco la hipotenusa con la fórmula raíz de 3 medios multiplicado por el valor de la hipotenusa. De esta manera el cateto largo va a ser igual raíz de 3 medios, recordemos que es una constante que vamos a tener en el ejercicio. Y lo vamos a multiplicar por el valor de la hipotenusa, que en este triángulo tiene un valor de 13 centímetros. El cateto largo lo estamos denominando con la variable X. Va a ser igual, realizamos la multiplicación, numerador con numerador, nos quedará 13 raíz de 3 medios centímetros. O si deseo expresarlo en decimales, X va a ser igual 13 dividido entre 2 nos da 6.5 raíz de 3 centímetros. Y ese es el valor del cateto largo que en nuestro ejercicio corresponde a la altura del triángulo. Es un valor de 6.5 raíz de 3 centímetros. Este ejercicio me solicita calcular el valor de los lados desconocidos en este triángulo rectángulo. Es un triángulo de 60, 90, por lo tanto el ángulo que nos falta va a tener una medida de 30 grados. Voy a establecer los elementos o lados de este triángulo. Tenemos el ángulo recto, siempre al frente del ángulo recto vamos a tener la hipotenusa, que es el lado más grande del triángulo. Voy a tener unos catetos, tengo un ángulo inferior o un ángulo menor de 30 grados, al frente voy a tener lo que vamos a denominar como el cateto corto, que es el más pequeño, o cateto menor. Tengo un ángulo de 60 grados, al frente voy a tener el cateto largo o cateto mayor. A partir de ahí voy a calcular los demás elementos de este triángulo. Voy a colocar unas variables, una variable X para el cateto corto, una variable Y para el cateto largo. El cateto corto en este tipo de triángulos lo puedo calcular muy fácil, tengo la hipotenusa y siempre va a ser la mitad de la hipotenusa. Para nuestro caso,
X va a tener un valor de, la hipotenusa vale 12 raíz de 3. Voy a dividirlo entre 2, porque recordemos que el cateto corto es la mitad de la hipotenusa. X va a ser igual, divido 12 entre 2, me va a dar 6 raíz cuadrada de 3. Ya obtuve uno de los valores que me solicita el triángulo. Tenemos cateto corto, 6 raíz de 3. Y vamos a calcular Y. Y es el cateto largo. Voy a tener dos opciones para realizar el ejercicio. Puedo emplear la fórmula que conlleva la hipotenusa o puedo emplear la fórmula que conlleva el cateto corto. En este caso voy a decidir calcular el cateto largo haciendo uso del cateto corto. Para ello, coloco el valor del cateto corto y lo voy a multiplicar por la constante raíz cuadrada de 3. De esta manera el cateto largo va a ser igual. El cateto corto tiene un valor de 6 raíz cuadrada de 3. Lo voy a multiplicar por la constante raíz de 3. Ese cateto largo es Y. Y voy a realizar la multiplicación. Recordemos que si en este radical no hay número, es porque hay un número 1. Sería entonces 6 por 1, 6. Multiplico los radicales entre sí porque ambos tienen el mismo índice. 3 por 3, 9. Y va a ser igual a 6 multiplicado. La raíz cuadrada de 9 es 3. Y va a ser igual. Multiplicamos 6 por 3, 18. Este es el valor del cateto Y o cateto más largo. Recordemos siempre la hipotenusa será mayor. En este caso es mayor 12 raíz de 3 que 18. Y el cateto corto siempre va a ser la mitad de la hipotenusa.